Bendiciones hermanos, en esta ocasión me gustaría hablar sobre las respuestas de Dios. Dios siempre nos escucha en nuestras oraciones y orar no es otra cosa más que platicar con Dios. Y cuando uno ora y platica con Dios, uno espera que haya respuestas ante aquella oración. Dios siempre nos dará una respuesta, pero la respuesta siempre va a ser la mejor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ante una oración de petición. Fíjense lo que dice la palabra en lo que es Lucas capítulo 11, versículo del 9 al 13. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Punto importante. Yo creo que Dios responde de formas diferentes. Uno quisiera que siempre que pedimos algo, Dios nos lo dé inmediatamente, pero no siempre Dios nos va a responder conforme a lo que nosotros queremos. Un buen padre no es aquel que le da al hijo todo lo que pide, sino solamente aquello que necesite. Porque a lo mejor aquello que pide no es bueno para él. Hay gente que se queda en esa parte donde pidan y se les dará. Mire, es que la palabra dice ahí eso y no es cierto. A ver, después lean un poco más abajo. Dice la palabra de Dios, si un hijo pide un huevo, el padre no le va a dar un alacrán. Es decir, Dios te va a dar lo mejor. No te va a dar aquello que tú pides, porque aquello que tú pides puede que no te convenga. Así que las respuestas de Dios ante una cuestión de petición pueden ser variadas. Puede ser un sí, porque aquello que pides es para mayor gloria de Dios y bien tuyo, o bien de aquella persona por la cual estás pidiendo. Puede ser no, ¿por qué? Porque a lo mejor eso que pides no es bueno para ti y seguramente te puede llevar a la destrucción o a la maldición. O puede que no sea bueno ante, por ejemplo, la enfermedad de un ser querido, una situación de dificultad, porque esa situación de dificultad a lo mejor te puede hacer crecer, pero también esa situación de pérdida de un ser querido por el cual tú pediste y querías que sanara, no sanó, porque era su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos, y aunque creas que la muerte es lo peor, es simplemente el principio de algo mejor, pero ha llegado su momento. Y sé que es difícil superarlo, pero bajo la gracia y la luz del Espíritu podremos tener esa paz que solamente Dios puede darnos para superar eso, pero realmente fue lo mejor que pudo haber sucedido. Puede decir sí, pero no en este momento. Es decir, yo creo que sí te voy a dar esto que tú me estás pidiendo, pero creo que no estás preparado para recibirlo. Cuando estés preparado para recibirlo, entonces lo recibirás. Puede decir no, pero te voy a dar algo mejor. Y yo creo que es importante el saber dar gracias a Dios. Pablo decía, hay que aprender a dar gracias a Dios en todo momento. Porque cuando pides algo sabiendo que Dios te lo va a conceder, con la certeza, Dios te lo va a dar. Tal vez no lo que pediste, pero sí lo que más te convenía para tu propio bien. Y dar gracias a Dios por todo aquello que nos da o por aquello que no nos da, porque siempre va a ser lo mejor. Hay que aprender a ser siempre agradecidos y siempre vivir en ese amor de Dios, confiando en Él. Lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Por lo tanto, hemos puesto nuestra vida a sus pies. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestros seres queridos, padres, hijos, hermanos, todo está puesto a los pies de Jesús. Y sabemos que aunque no entendamos, Dios tiene un proyecto y una razón de ser. Vean el caso de Job. Dice Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si del Señor recibimos los bienes, no hemos de recibir los males. Entendiendo que todo aquello que pasemos tiene una razón de ser, pero también es un medio para purificarnos y crecer en todos los aspectos. Vamos ahora ante las diferentes preguntas, porque en un diálogo con un buen amigo, comúnmente siempre hay la capacidad de preguntar, a ver, ¿por qué pasa esto? Mira, fíjate que yo creo esto y esto y esto, y yo creo que Dios sabiamente nos va respondiendo de diferentes maneras. Una puede ser por medio de la palabra de Dios.
Yo les recomiendo que si quieren ser sabios, si quieren ser hombres de Dios o mujeres de Dios, es importante el hecho de aprender a escuchar la palabra de Dios y pasarla también bajo el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Todo a la luz del amor, porque Dios es amor. De ahí que si nosotros pedimos la sabiduría de Dios, entonces Dios nos dará esa gracia, esa sabiduría para tener el don de ciencia y entender la palabra de Dios, para poder entonces tener la capacidad de tener el don de consejo y aconsejarnos o aconsejar a alguien más a la luz de la misma palabra que nos hará sabios. Pablo decía que la sabiduría de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. No es que la sabiduría humana sea mala, yo creo que hay que unirla. La fe y la razón tenemos que unirlas, pero también la sabiduría humana y la sabiduría divina nos lleva a ser gente inteligente. Una persona inteligente es una persona que sabe tomar decisiones correctas, que le lleven a la bendición. Acuérdense que pecado significa no dar en el blanco. No dar en el blanco significa equivocarse. Y una persona necia, una persona terca, una persona soberbia continuamente se está equivocando y tiene que cargar las consecuencias de sus malas decisiones. Mientras una persona sabia toma las decisiones correctas que le lleva a la bendición porque sabe que lo que siembra cosecha, que todo lo que tú hagas trae consecuencias ya sea buenas o malas conforme a lo que hayas hecho. Por eso hay que pedir la sabiduría de Dios para poder tomar las decisiones correctas. Dice la palabra de Dios que aquel que cimienta su vida en roca, es decir, que en esa casa que somos nosotros y nos cimentamos en roca, que es Cristo y que es la palabra, entonces seremos fuertes para que cuando venga lo que venga, Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poder actuar en bendición y entonces ser instrumentos de paz y de construcción del reino de Dios, que es el cielo en la tierra. Ahora, ante una pregunta, porque también como amigos nos preguntamos cosas, ¿no? Queremos conocernos un poco más, pero también nos preguntamos cosas para filosofar, para llegar a conclusiones. Y Dios también responde ante eso. ¿Cómo? Nos puede hablar por medio de la palabra de Dios, pero también nos puede hablar mediante algún acontecimiento. No sé si les ha pasado que pasa por una situación difícil y de repente algo que aconteció resolvió aquello que tú te preguntabas. De ahí que un acontecimiento también nos da una respuesta ante algo. Por ejemplo, tú querías algo y tú decías, Señor, ¿por qué no me das esto? Y Dios te quitó eso. Pero después, cuando pasa el tiempo, tú dices, qué bueno que me quitó esto, porque a lo mejor si hubiera seguido con esta persona o si hubiera hecho aquello que no era correcto, entonces habría pasado esto y esto me podría llevar a realmente circunstancias de maldición, es decir, no me hubiera ido muy bien. De ahí que un acontecimiento también es una respuesta de Dios. Mediante una persona, Dios puede poner una persona que realmente sin tú preguntarle, esa persona te responde ante aquello por lo cual estás pasando. Esa persona vive algo semejante a lo tuyo y de esta manera Dios te dice que todo va a estar bien. Y esa persona te alienta y te fortalece. Puede hablarte por medio de la naturaleza. Creo que Dios te habla por medio de, no sé, los pájaros, un amanecer, un atardecer, el mar, las olas, mediante, no sé, el olor fragante y realmente agradable de una flor, mediante, no sé, los cerros, las montañas. Dios nos habla por medio de la naturaleza, diciendo que todo es perfecto y que Dios nos ama, que todo tiene una razón de ser. Pero siempre nos está hablando, hay que pedirle a Dios esa sabiduría. También es importante traducirlo todo a la luz del amor. Si tú traduces Sagradas Escrituras a la luz del miedo, entonces no entenderás el sentido. ¿Por qué? Porque de repente en el Antiguo Testamento hay muchas guerras y nos quedamos con la violencia, pero no nos quedamos con el mensaje. Es importante decir, Señor, que yo pueda comprender a la luz de tu Espíritu que eso que estoy leyendo me deja un mensaje a mí. En ocasiones pasa algo, estamos escuchando alguna homilía o algún mensaje de la misma palabra y codeamos al otro y decimos, ya ves, Dios te está hablando por medio de eso, pero no quieres asumir la parte que te toca y entonces nunca vas a ser sabio. Es importante
que realmente aquella palabra nos cuestione para ir creciendo. Una persona sabia siempre quiere escuchar y siempre quiere aprender. Me gustaba lo que decía Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Siempre estoy dispuesto a aprender para poder llegar a la sabiduría que viene de Dios. Por último, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 21 al 22. Dice: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Absténganse de todo género de mal. Es importante aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y todo a la luz del amor. Diciendo: si digo esto, si hago esto, Jesús lo diría, Jesús lo haría. Esto que voy a hacer es con y por amor, purificar intenciones, recuerden. No es lo que digo, no es lo que hago, sino por qué lo digo, por qué lo hago. Y si realmente eso va a causar bendición, no solamente a mí, sino a los demás, perfecto, hay que hacerlo. Pero si no, no lo haremos. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que fluir en la paz, en el amor. Y cuando realmente hacemos todo con y por amor, entonces Dios bendice nuestra vida. Venimos a amar, venimos a aprender, venimos a ser la mejor versión de nosotros mismos para poder cumplir con el proyecto de Dios en nuestras vidas. Nuestra vida está llena del amor, porque somos esencia de Dios, y Dios es amor. De ahí que lo que nos hace más semejantes a Dios es el Espíritu, que es amor. Dios nunca dejará de responder a tus preguntas. No desesperes, pero sí pídele a Dios el discernimiento para saber qué es lo que te está diciendo. Dios también puede hablar en tu interior de una o de otra manera. Acuérdense a los profetas, que el Señor les decía lo que tenían que hacer y no podían acallar esa voz en su interior que les decía aquello que tenían que hacer, pero claro, también lo pasaban por el discernimiento, porque en ocasiones podemos ser imprudentes ante aquello que Dios nos dice y saber cómo, cuándo y dónde decirle a una persona lo que Dios tal vez por medio de ti le pueda estar diciendo al otro, para aconsejarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo o para ti mismo. Pero siempre entendamos que Dios nunca deja de hablar con nosotros como Él quiere que nosotros hablemos con Él. Bendiciones, hermanos. Que Dios nos dé la luz, que Dios nos llene de su amor para escuchar su voz y no dejemos que el mundo nos trague. Que la gracia sea derramada en sus corazones y que el amor de Dios permanezca en ustedes. Bendiciones a todos.